Hola, hola, ¿qué tal amigos de América Latina y del mundo? Cada vez tenemos más seguidores en nuestro canal de YouTube y cada vez más personas interesadas en esta serie de entrevista que se denomina Forjadores de la Ergonomía Latinoamericana, en donde hacemos un reconocimiento a aquellas personas que nos enseñaron ergonomía, aquellas personas que fueron las pioneras en crear un grupo de personas, un núcleo humano para poder avanzar con la ergonomía en beneficio de los trabajadores y también de las empresas, porque la ergonomía no va de uno de los dos lados, va con los dos brazos llevándonos a la productividad. Yo quiero invitarle a nuestro artífice de este evento, al presidente de Eulaergo, a nuestro buen amigo Mauricio Santos. Mauricio, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Iván, gusto en saludarte, encantado de estar nuevamente aquí compartiendo este espacio. Nuestra invitada es una persona que ha desarrollado mucho la ergonomía en Chile y en otros países de Latinoamérica. Para nosotros es un completo orgullo contar con su presencia. Eh, eh, este espacio básicamente es reconocer a todas esas personas que han dedicado años de trabajo eh, para nuestra especialidad, para sembrar en nuevas personas. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace mucho tiempo atrás, participar incluso en directorios con ella. La conozco de cerca y tengo el orgullo de estar presente en esta entrevista. Sin extenderme mucho más, em, sean todos bienvenidos a este espacio en el cual conocemos a quienes empezaron a desarrollar la ergonomía en la primera generación, a los que de alguna forma nos permitieron a todos los que llegamos después contar con este espacio, contar con formación, contar con un concepto que las sociedades van aprendiendo. Fueron los primeros que llegaron, por eso para nosotros son los forjadores de la ergonomía latinoamericana. Sin extenderme más, por favor, Iván, empecemos ya. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Y bueno, hoy nos vamos hacia el sur, nos vamos al país de la estrella solitaria, nos vamos a Chile y es para mí un verdadero honor el presentar a Paulina Hernández. Paulina, buenas tardes, bienvenida. Para mí es un honor el poderte saludar a través de estos espacios virtuales que a raíz de la pandemia se han modificado, se han estructurado, han mejorado. Y te mando un saludo desde el centro del planeta Tierra. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, Iván, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí y me van a tener que perdonar porque tengo un perro que tiene un ladrido muy ronco, así que de repente se enoja por algo y tengo que, va a sonar. Entonces, no te preocupes, Paulina, porque de pronto él también quiere salir en la entrevista y tiene todo el Puede ser, derecho de hacerlo. puede ser. Todos hemos aprendido ergonomía de un maestro. Este es un reconocimiento a los forjadores de la ergonomía en América Latina. Primero, quiero saber tu nombre completo, por favor. Mi nombre es Paulina Andrea Hernández Albrecht. Sí. ¿En qué ciudad del planeta Tierra naciste? Nací en Santiago de Chile, en el sur del mundo, sí, hace muchos años, sí. Bueno, sí, eso de las fechas nunca preguntamos, pero sí en dónde, en qué lugar, en qué país y en qué ciudad. Muy bien, por favor, quisiera que para empezar la entrevista me cuentes un poquito de la Paulina niña, la Paulina que estuvo en un hogar, que hacía de niña, traviesa, inquieta, por el contrario, no sé, cuéntanos un poquito de aquella Paulina niña, por favor. Uy, la Paulina niña tiene una historia complicada de niña, porque me criaron unos tíos, no me crié con mis padres, porque mi padre falleció, mi padre eh, sanguíneo falleció cuando yo tenía un mes. Entonces, ahí hubo un problema, o sea, un desastre familiar. Ya tengo hermanos mucho mayores que yo, y yo era la guagüita ahí, y bueno. Con ese antecedente, finalmente me criaron unos tíos.
con mucho amor. Ellos no tenían hijos, así que con mucho amor me criaron. Y yo era una niña más bien tímida, más bien tranquila, em, delgada, muy delgada, sí. Y claro que me subía a los sillones y tenía muchas, muchas muñecas. Me gustaba, jugaba con mis primos. Y ya poco a poco fui tomando confianza conmigo misma y siendo muy física, muy física. Después me fui más física, me gustaba subirme a los árboles, andar en bicicleta, andar en patines. Todo eso se hacía en la calle en los tiempos míos. Hoy día es impensado, pero Había la habían Bien, pocos autos en ese tiempo. había Bueno, el castellano es riquísimo, tan rico que Paulina acaba de decir un término que también se lo usa mucho en mi país, que es guagüita. Guagüita, porque este evento se está replicando en Centroamérica y en Sí. Centroamérica la guagua es un autobús. Y quiero explicarlo, guagüita es aquella niña pequeñita, la más chiquita, la última de una familia. Entonces es un término que en Sí. Ecuador también se lo usa. Muy bien, Pauli, excelente. También acabas de nombrar una palabra mágica, amor, creada con mucho amor. Quiero que ahora nos cuentes, por favor, la escuela, a dónde fue Paulina y un poquito del colegio, la preparatoria, que se le llama en algunos países de América Latina. Por favor, Paulina. Bueno, como sigue mi vida no tan fácil, tuve una enfermedad cuando tenía 5 años a los riñones, por lo que no fui al colegio en los primeros años. Yo entré al colegio en cuarto básico, que se llama aquí en Chile, en un colegio cerca de mi barrio, un colegio particular, de puras mujeres. Y ahí, pero esos años que no fui al colegio tenía una profesora que me enseñaba. Iba una profesora a mi casa y me enseñaba todas las materias, o prácticamente todas las materias más básicas, digamos. Así que en realidad no me costó tanto en términos académicos adaptarme al colegio. Más bien en términos sociales me costó porque como de chica, de pequeña no había asistido, ahí se manifestó un poco los temores y fui muy tímida, sobre todo de chica. Sí. Bueno, Y estuve toda la enseñanza básica y media en ese colegio y salí a los 17 años del colegio, de cuarto medio. ahora viene la universidad. Cuéntanos, ¿entraste a la universidad orientada con lo que querías estudiar o fue como muchos de nosotros que entramos a una carrera y nos dimos cuenta que no lo es y luego fuimos por otra? Yo no tenía idea mucho, yo estaba terminando el colegio y no tenía idea mucho qué estudiar. Tenía buenas notas, muy buenas notas, me gustaba la biología, me gustaban las matemáticas, me gustaba mucho la educación física. Tomé un libro de carreras y encontré esta carrera que se llamaba kinesiología y dije, va, esto puede ser interesante porque mezcla la parte biológica, fisiológica, etcétera, con la parte física que me gustaba mucho. Así que, bueno, en ese tiempo se daba la prueba de aptitud académica, di la prueba, me fue muy bien y entré muy bien a esa carrera, estudié kinesiología y muy joven ya estaba recibida en la Universidad de Chile. Sí. Qué bien, qué bien. Por favor, ¿cuándo escuchas por primera vez la palabra ergonomía? Bueno, en esos años, la palabra ergonomía no se, o sea, la ergonomía propiamente tal como materia, Perdóname que te interrumpa. En esos años, ¿podrías decir el año de la sí, universidad? yo entré a la universidad en el año 75. Sí. Perfecto. ¿Ya? La ergonomía como materia académica no se daba en nuestras universidades, no sé si en diseño, pero ahí Mauricio podría orientarnos, pero en ninguna de las carreras de la salud, por lo menos, no existía, no conocía ese término, salud ocupacional no tampoco se veía, no, no. Así que yo trabajé como kinesióloga muchos años
hasta que el año por 91, diría yo, escuché de unos apoderados del colegio de mis hijos, ya tenía mis tres hijos, eh, que necesitaban una kinesióloga que fuera a una compañía minera a ver cómo trabajaban un grupo de trabajadores de un puesto de trabajo específico, porque necesitaban que se les recomendara algunos ejercicios. Y ahí descubrí que existía esta dimensión de algo que yo podía hacer. Ellos tenían una consultora que se llamaba el Centro Ergonómico y Estudios del Trabajo, y ahí fue la primera vez que escuché la palabra ergonomía, y me enamoré. ¿Mm? ¿O estaba situado en Chile? ¿Cómo? El centro que dices tú, el donde estabas, donde fuiste a Sí, laborar, sí, estaba ubicado en Chile, sí, sí, sí. ¿ya? Bueno, y entonces ya apareció la palabra ergonomía. ¿Y cuándo te pones a estudiar ergonomía, a leer de ergonomía, a enamorarte de la ergonomía? Bueno, en esos años, nuevamente, en Chile no había formación, ¿ya? Eh, l- el centro ergonómico, el CEYET que se llamaba, era dirigido por Horacio Rivera, mi maestro, y era socio de Pilar Sandoval, ambos psicólogos, pero Horacio se había formado en Lovaina, y la mayoría de los pocos que habían estudiado ergonomía, como Elías u otros, lo hicieron afuera. No había formación y yo empecé a estudiar ahí con ellos, a interiorizarme de qué se trataba esta especialidad. Y la verdad es que empecé a estudiar y a interiorizarme haciendo, ¿ya? Porque ellos tenían algunos clientes fundamentalmente de la minería, en donde había que ir, a- o sea, donde habían proyectos que requerían de la ergonomía y de los cuales nosotros, o yo y algunas otras personas, empezamos a participar. Ese fue mis inicios. En aquel entonces, ¿cuántas personas había en Chile que hablaban de ergonomía o hacían ergonomía? Muy pocas, escasas. O sea, a ver, la verdad es que esto fue el año 92. eh, entre a mitad de los 90, diría yo, o tal vez un poco al final de los 90. No, 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 después del 2000. Después del 2000 ya nos encontramos con alguna gente con algunos profesionales que ya se habían ido a formar afuera, habían hecho una formación en Chile como la que hicimos nosotros en el centro, en el CEYET, ya que juntamos un grupo de profesionales, invitamos a profesores y nos fuimos formando como una especie de autoformación al alero de Horacio, que era nuestro mentor, digamos. Sí, eh, En pero pocas Chile, personas, o sea, 20, no sé, pocas, muy pocas personas. sí, muy pocas. Tengo entendido que tú eres una de las pioneras en tu país y de hecho, tú arrancaste con Sochergo. ¿Nos podrías contar un poco cómo nace Sochergo? Bueno, Sochergo nace justamente ahí en el Seyet, ¿ya? Horacio tenía interés nos empezó a motivar que hiciéramos la sociedad de ergonomía, y hizo las gestiones legales para fundarla. eh, y no, porque él venía de Europa, ¿no es cierto? Y allá o sea, ya habían las sociedades de ergonomía o asociaciones ya estaban fundadas. Entonces sabía la importancia de formar estos colectivos de profesionales que impulsan, ¿no es cierto?, las especialidades en los países. Entonces, él nos motivó para hacerlo, hizo todo,
los requerimientos legales que había que hacer en ese tiempo. Nos juntamos un grupo de fundadores y fundamos la Sochergo. Mm. Tal vez tú recuerdas con cuántas personas empezó Sochergo, Yo creo que éramos como 8, 10, ¿ya? Hoy sigues siendo parte tú de Sochergo, ¿verdad? por supuesto, sí. Y se ha triplicado, se ha quintuplicado Mucho, el- ¿no? Estoy impactada cómo ha crecido y cómo se ha desarrollado y cómo... No, estoy muy impactada, muy contenta, porque independiente del número, yo creo que el número es importante, pero no es lo más importante. Yo creo que lo que es importante es el reconocimiento de la sociedad, de la Sochergo, eh, por los organismos gubernamentales, por otras sociedades de profesionales, por las universidades. Eso es lo más importante, ¿ya? Es reconocida, se le invita a eventos o a congresos o a cualquier actividad que requiera de la presencia de la sociedad de ergonomía y los profesionales ahí. Entonces, en ese sentido, creo que eso ha sido la mayor ganancia, en términos de que seamos, no sé cuántos somos hoy día, 80, 100, no sé, ah, pero creo que lo importante es eso, es el reconocimiento. Paulina, ¿siempre se llamó así, Sochergo, Sociedad Chilena de Ergonomía, o cuando arrancó tenía otro nombre? No, siempre se llamó Sochergo, salvo algunos años que ahora se llama Sociedad de Factores Humanos y Ergonomía. Bueno, Pero ahora, siempre, en los últimos años, la mayoría de sociedades y asociaciones han aumentado este término de Human Factors, sí, considerando lo de la IEA. Ok, Paulina, también tengo conocimiento que tú ayudaste a formar o eras parte de ULAERGO, de los orígenes de ULAERGO. Cuéntanos un poquito de esto, por favor. sí. A ver, déjame hacer memoria. No, estoy media complicada con los años hoy día, pero llevábamos un tiempo en Sochergo, hicimos varios congresos que eran pequeños, donde trabajábamos muchísimo, los pocos que éramos. Y, y antes de la formación de Ulaergo, hubo un congreso en Colombia en donde se reunieron Horacio Rivera, Mario Vidal de Brasil, Jairo Estrada de Colombia, y no me acuerdo quién más, cuatro, cinco países, y soñaron con esta idea de hacer una unión latinoamericana. Pero quedó ahí, pues eran todos hombres, entonces no concretaron, no, 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 no. Y en un congreso que organizamos acá en Chile, eh, tuvimos, o sea, promovimos desde la Sochergo la formación del aula ergo, por allá por el año 2002, si no me equivoco, 2004, no estoy segura. Mauricio me podría corregir en este momento, pero en fin. Y ahí la presidenta de la Sochergo, 2002. Bien, gracias, Mauri. La presidenta de la Sochergo era María Eugenia Figueroa y yo era la secretaria de la Sochergo. Y participé entonces en las reuniones eh, de Fundación de Ulaergo también. Hice las actas que están escritas a mano con mi mano. Así que y estaban los 5 países que partimos, ¿no es cierto? Que fue Brasil, Colombia, Argentina, Chile y y México. Sí. Así que creo que he estado en la fundación de la Sochergo y la Laergo y me parece maravilloso, un orgullo y sobre todo ver cómo Laergo, que en realidad era un sueño,
y sabemos y sé, después fui presidenta de Lula Ergo en 2 periodos. Era un sueño el crecer, era un sueño en conectarnos, era un sueño, todo era un sueño. Eh, Ha sido un camino largo, a veces más alentador, otras veces más difícil, pero creo que ha crecido mucho y eso me tiene muy, muy contenta y cada vez que puedo lo felicito y me emociono también, sí. Qué bueno, es un sueño que se hizo realidad, Paulina, y te felicito también porque eres parte de esta realidad. Paulina, ¿qué es para ti la ergonomía? Yo creo que la ergonomía es una disciplina integradora. em, es una disciplina que es capaz de mirar el trabajo humano de una manera amplia, eh, de una manera intentando que sea una forma comprensiva del trabajo humano. Em, Eso es lo que uno logra a lo largo de los años. Preguntarse por qué, para qué, cómo, por qué las cosas funcionan así y cada vez que uno entra al mundo a un mundo de trabajo, llámese minería, llámese maderas, pescado, llámese retail, llámese lo que se llame, entra a un mundo diferente con lenguajes diferentes, con costumbres diferentes, con organizaciones eh, que varían unas de otras, y tiene que abrir su mente para poder comprender cómo es eso, cómo es ese contexto para hacer algo, para poder aportar eh, eh, desde nuestra disciplina que es integradora, diría yo. En general la ergonomía no la podemos hacer solos, o trabajamos con la gente de la organización, o trabajamos con la gente, con otros profesionales para poder ayudar, para poder hacer que esa forma de trabajo humano, esa forma de actividad humana, que no siempre es el trabajo, sea beneficiosa para las personas, sea beneficiosa para el objetivo de que esa actividad, el objetivo que tiene esa actividad. ¿Por qué se creó esa actividad? Tiene un objetivo. Entonces creo que esta, esta, esta mirada comprensiva a mí me encanta. O sea, creo que, y como dice por ahí en alguna frase que yo puse en una presentación, no, el sueño es seguir aportando, ¿no es cierto?, al desarrollo de nuestros países. Yo creo que la ergonomía puede aportar en el desarrollo de los países, en el desarrollo de salud, en el desarrollo de la seguridad, en el desarrollo de la integración de los trabajadores en sus organizaciones, en el desarrollo del bienestar, etcétera. O sea, creo que es maravilloso. Y por un lado, yo creo que eso es, al ser tan amplia, tiene algo bueno y algo no tan bueno, porque no, de repente nos encasillamos en alguna parte de esta disciplina o nos encasillan en una parte de esta disciplina y no logran, y no se logra ver la gran dimensión que tiene la disciplina, ¿ya? Si bien es una especialidad, además hay subespecialidades dentro de nuestra disciplina. Entonces, en ese sentido, lo importante es mantener esta relevancia de la mirada integradora, de la mirada eh, comprensiva del trabajo humano. Muchas gracias. Sí, sí, lo que tú dices es verdad. Hay aspectos de bienestar de los colaboradores y precisamente la siguiente pregunta va por ahí. ¿Tú has tenido la oportunidad de relacionarte con estudiantes porque también fuiste maestra?
Has tenido la oportunidad de estar con entes gubernamentales, con colegas, con trabajadores, con empresarios. ¿Con cuál de estos grupos humanos ha sido más difícil trabajar en cuanto a la implementación de la ergonomía? Uy, qué pregunta más difícil. Eh, en cuanto a es que, a ver, sí, sí, es verdad, he tenido la suerte o el desafío de poder estar en distintos frentes de la ergonomía o haciendo ergonomía en mi país. O sea, he estado al interior de una empresa, de una gran empresa minera, he estado en los organismos aseguradores, en un organismo asegurador, he estado en la consultoría, en la academia, y también he participado en algunas comisiones gubernamentales para la generación de normativa. Es un, es un orgullo y un desafío que me ha dado la vida en este caminar. Yo diría que en ninguna es fácil, ¿ya? En ninguna de los frentes es fácil. Si bien la academia es maravilloso porque uno va a entregar algo y a compartir con... Yo en general he hecho academia en postítulo, así que eso es muy interesante porque son profesionales de los cuales uno aprende enseñando, ¿ya? Y en ese sentido es una construcción lo que se hace en las clases que yo hago. No, no, no vienen dadas. Eh, Mira, cuando yo empecé en la consultoría, ¿cierto? Con el CEYET y, y, y claro, trabajábamos hacíamos proyectos para grandes empresas mineras y etcétera. Y yo decía, ¿por qué uno hace una asesoría, hace una propuesta, hace una transformación del trabajo, pero, y ese es un error que tenemos, muy pocas veces vemos los resultados de eso? Entonces yo decía, porque después se va a otra propuesta y a otro proyecto, y porque no estás dentro de la organización, ¿ya? Puedes saber que el proyecto se implementó o no se implementó porque no se pudo o se implementó de una forma distinta por distintas razones. Después estuve en un organismo administrador, entonces yo dije, ahora sí que voy a saber lo que ocurrió realmente con los informes o con las propuestas o con las recomendaciones ergonómicas. Lo mismo. No, no, no logré ver esas transformaciones. O muy de pasada nomás. Entonces después entré a trabajar en una empresa minera como ergónoma, líder del equipo de ergonomía, qué sé yo. Dije, ahora sí que voy a ver cómo la ergonomía transforma el trabajo. Y la verdad es que ahí lo que me di cuenta era lo difícil que era implementar la ergonomía al interior de una organización. Ya hacer transformación del trabajo, porque la ergonomía no es hacer ejercicio compensatorio o hacer una evaluación de puesto de trabajo y cambiar la silla. No, transformar el trabajo. Para transformar un proceso en un taller, necesitamos coordinar, sí, coordinar una serie de actores dentro de la organización. Coordinar, sensibilizar, mostrar cuál va a ser el beneficio, demostrarlo. Necesitamos coordinar con adquisiciones, necesitamos coordinar con mantenimiento para que, por ejemplo, estamos hablando de un taller, para la implementación necesitamos coordinar
con muchos actores y, por supuesto, con la organización, con quienes deciden el presupuesto y quienes deciden implementar eso y gastar o invertir en eso. Entonces, y ahí el rol nuestro es súper importante, de hacer ese link entre todos esos actores para que en un proceso de trabajo pueda haber una transformación real. Ahí me di cuenta por qué no, yo no veía desde fuera, como estaba fuera, esas transformaciones. ¿Ya? Porque uno no ve todo el proceso que hay para que algo ocurra, para que las cosas pasen y logremos transformar el trabajo, que es nuestro objetivo. Muchísimas gracias. Y precisamente aquí te quiero consultar algo. ¿Cuál ha sido tu logro dentro de la ergonomía? Sé que has ganado 2 premios. ¿Nos podrías contar un poquito de esos, bueno, reconocimientos muchos, pero sé que hay unos 2 premios que llegaron no hace mucho. ¿Nos podrías contar un poco de esto, por favor? Bueno, mi logro es tener 4 nietos. Maravilloso. Ese es el mayor logro de mi vida. 3 hijos y 4 nietos maravillosos. Eh, yo creo que el mayor logro, fíjate, aparte de los reconocimientos, porque los premios, me premió la EA con el Fellow el año 2023 y la Sochergo con el premio a la trayectoria el año 2022, creo. Sí. Pero creo que el mayor logro es estar a estas alturas de mi vida, que tengo casi 70 años, haciendo investigación en salud ocupacional con la mirada ergonómica y haciendo asesorías aún hoy día en una empresa portuaria importante de Chile, y sentir que soy un aporte. Yo creo que ese es el mayor logro. Sentir que soy un aporte, que valen los viajes, que vale todavía ponerme bototos, o calzado de seguridad, acá le decimos bototos, eh, y casco todavía. ¿Ya? Y en ese sentido creo y eso me mantiene como una persona activa y validada y siendo un aporte al desarrollo de mi país. Qué bueno, De- felicitaciones. mm. Y no digas todavía, porque a no ser que tengas algún filtro en la cámara, pero yo te veo todavía como cuando te conocí y eras presidenta de Ula Ergo. Paulina, existen muchos jóvenes hoy en día que recién están conociendo la ergonomía. Existen muchos jóvenes que no saben si estudiar un pregrado o un posgrado en ergonomía. ¿Qué les dirías a estas personas sobre la ergonomía? ¿Tú recomendarías que estudien ergonomía? ¿Recomendarías que hagan una profesión con, con este concepto? Yo le llamo concepto porque es una forma de vida inclusive, y no hablo de una forma de vida de la persona que hace la consultoría, sino que es una forma de vida que llega a los trabajadores y a las empresas. ¿Qué les dirías a estas personas? Primero, que se interioricen porque a la ergonomía llegamos de distintos lados, ¿no? Llegamos desde la ingeniería, desde la medicina, desde la salud, desde la psicología, etcétera. Eso es una de las cosas maravillosas. Y por eso que cuesta tanto integrar de repente, ¿no? Porque somos diversos y distintos, tenemos formaciones distintas. Pero por otro lado es enriquecedor lo que entregamos como multidisciplinariedad. Eh, Primero, yo creo que cuando uno recomienda algo, ¿ya? Lo hace desde el corazón y desde lo que uno ha vivido. Eh, Les diría que indaguen quiénes son, o sea, porque en Chile no hay formación de pregrado en ergonomía, salvo un ramo o dos, no hay formación de posgrado. Indaguen hacia dónde van los postítulos, qué aspiraciones tienen, ¿ya?
cómo? Porque en el fondo el que busca una especialidad busca el desarrollo personal, ¿cierto? Un desarrollo personal. Eh, Sin duda nosotros quisiéramos que hubiera cada vez más profesionales que se dediquen a esto, porque el aporte es mucho mayor y que cada empresa, es el sueño de que cada empresa tenga un ergónomo, al menos las empresas grandes, ¿no? Al menos. Entonces, para eso se requiere harto contingente profesional que esté formado. Eh, y lo otro que a mí me hizo mucho, me dio mucha experiencia, tiene que ver con el trabajo de terreno. ¿Ya? O sea, la ergonomía, si bien uno puede estudiar y ver muchas materias y todo, pero se aprende en el campo de trabajo. Se aprende al interior de una mina, se aprende al interior del puerto, se aprende adentro de un barco, se aprende en la fábrica, conversando con los trabajadores, sabiendo por qué hacen las cosas como las hacen, eh, cuáles son sus dolores, sus dificultades. Y ese aprendizaje es maravilloso y sería como una búsqueda para el desarrollo de una especialidad. O sea, yo no me gustaría que hubieran más ingenieros ergónomos en este país, por ejemplo. ¿Ya? Hay muchos kinesiólogos que han estudiado, pero porque las transformaciones finalmente o quienes definen las transformaciones son los ingenieros. Eh, y en ese sentido me gustaría motivar más a esas áreas eh, para aportar a estas transformaciones que yo decía antes. Gracias, Pauli. Eh, ¿Qué crees tú que suceda con la ergonomía de aquí en unos 10, 20 años? ¿Cuál es el futuro de la ergonomía? ¿Qué nos espera? Yo creo que no nos van a reemplazar todavía la inteligencia artificial, porque, ay, la luz está terrible. Ahí está bien. Eh, sí, es que está justo entrando el sol, está bajando el sol, yo vivo en la playa hoy Qué día, maravilla, qué envidia, ¿no? Todo sí, ergónomo tiene una buena vida. no, no, ahora hace poco, pero vivo en la playa, entonces a esta hora está poniéndose el sol y entra como de lado. Eh, mm, Te preguntaba qué nos espera, cuál es el futuro de la ergonomía y precisamente tocaste el tema especial, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial y muchas cosas más, los cambios en normativa, cada vez hay empresas que tienen menos colaboradores porque han automatizado los procesos, etcétera. ¿Qué nos espera? a ver, a nosotros nos espera solamente utilizar la inteligencia artificial como un ayudante para algunas cosas. O sea, esta visión comprensiva del trabajo es difícilmente, o integradora y comprensiva, difícilmente la va a poder integrar una inteligencia artificial así tan fácilmente. Nos espera cooperar o colaborar con la transformación que va a tener, que está teniendo el trabajo hoy en día, con el desarrollo, sí, el desarrollo eh, positivo de los nuevos trabajos que van a crearse, y las nuevas formas de trabajo, también hacer un análisis comprensivo de eso. O sea, porque, claro, hay muchos trabajos que van a perderse, ¿no es cierto? Pero no, pero sin duda hay mucha transformación ahí, y trabajos nuevos y formas nuevas de enfrentar la vida. Eh, no solamente a nivel laboral, la ergonomía no aporta solamente a nivel laboral, pero ese es nuestro gran foco, digamos. Yo creo que tenemos mucho que hacer en esta era. eh, el cómo podemos aportar a
al futuro del trabajo que ya llegó. Y está aquí a la vuelta de la esquina. Paulina, ¿cómo se dice? ¿Ergonomista o ergónomo? Ergónomo y ergónoma, aquí en Chile, por lo Ergónomo y menos. ergónoma. ¿Existe el riesgo ergonómico? No, ¿Existe el peligro ergonómico? el riesgo ergonómico no existe porque es como decir mala calidad. La calidad es calidad, la ergonomía es ergonomía, ¿ya? Por lo tanto, existe riesgo psicosocial, existe riesgo físico, existe riesgo biomecánico, pero riesgo ergonómico no existe. Y en Y cuanto a peligro, es que ese el concepto peligro y riesgo viene de, mm, de la prevención de riesgo, ¿no es cierto? Y se usa, podría, pero es peligro por la falta de ergonomía, ¿me entiendes? O sea, si tengo un objeto mal ubicado y tengo que hacer un esfuerzo eh, eh, tremendo para alcanzarlo, y esto me implica, ¿no es cierto? Eh, Le implica al trabajador realizarlo varias veces al día. Eso es un peligro, eso es un mal diseño. correcto. Entonces, podría ser un peligro de enfermarse, un peligro podría asociarse, pero la verdad es que eso es como adaptado de la prevención de riesgo. Sí, yo creo que el problema es la falta de ergonomía, y claro, y los riesgos asociados a lo que sean, ¿no es cierto? Eso es mi Gracias. concepto. ¿Cuál es el enemigo número uno de la ergonomía? Eh, el ego ¿De quién? ¿Del del profesional o ergónomo, del trabajador? del ergónomo ¿Del o ergónomo o ergónoma del ergónoma? que cree que sabe todo lo que llega dando recetas. Sí. Paulina, si volvieras a nacer, ¿volverías a ser ergónoma? Uy, si volvieran a hacer sería tantas cosas, pero o haría tantas cosas distintas, pero esto sí podría ser, tal vez empezar un poco antes, podría ser, mm, para Bien, conocer más. mi estimada Paulina, muchísimas gracias por haber dado a conocer un poco más de quién es Paulina Hernández. Gracias por el tiempo, gracias por compartir. Hay muchas personas en América Latina que te aprecian, que te reconocen, que te conocen. Por lo tanto, es necesario, o mejor dicho, era necesario el realizar esta entrevista. A continuación, le dejo a nuestro presidente y buen amigo Mauricio Santos para que dé el mensaje final y te agradezca mucho por esta valiosa participación. Adelante, Mauricio. Paulina, eh, para mí es un orgullo, primero que todo, conocerte, trabajar contigo, aprender de ti. Eh, Tú eres una mujer muy fuerte, estuviste detrás de muchos avances de la ergonomía en Chile y en Latinoamérica. Estuviste detrás impulsando eh, la guía técnica de manejo manual de carga, diferentes normativas con la autoridad, por años, y lo sigues haciendo. Incluso más, ahora estás trabajando en sistemas, o mejor dicho, en investigación, generando información, generando conocimiento. Y en ese sentido eres un ejemplo a seguir. En mi rol de presidente de la Unión Latinoamericana de Ergonomía, para mí es un orgullo reconocerte como una de las forjadoras de la ergonomía latinoamericana. Para nosotros es un orgullo contar contigo, y dar a conocer a las nuevas generaciones quién es Paulina Hernández y qué pueden aprender de ti. Así es que eh, encantado de darte un abrazo, de vernos nuevamente. em, eh, y que de alguna forma, con este pequeño gesto, nosotros podamos ir de alguna forma devolviendo un poco todo el cariño y todo el esfuerzo que diste por años, o que estás dando también, porque no has terminado, sigues muy activa, sigue siendo ejemplo. Pero todo ese esfuerzo que de alguna forma has entregado, las situaciones que tuviste que enfrentar
eh, hoy dan fruto, hoy nos permiten ser lo que somos, no solamente como la Ergo, sino que también como los ergónomos latinoamericanos. Así que reconocemos en ti que tienes los valores de una forjadora de la ergonomía latinoamericana. Un abrazo. Gracias, Iván. Gracias, Mauricio. Un abrazo grande. Gracias, muchísimas gracias, queridos amigos. Estaremos viéndonos la próxima semana con otro personaje forjador de la ergonomía en América Latina. Un abrazo y bienestar para todos.